Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior, se estudiaron los contenidos relacionados con la identificación de problemas de salud y el establecimiento de prioridades. En la actividad de hoy, se tratará el tema del plan de acción como parte del análisis de la situación de salud. Con el estudio de estos contenidos, ustedes podrán elaborar, en conjunto con la comunidad, las alternativas de solución a los principales problemas identificados mediante los métodos dirigidos a este fin y diseñar un plan de acción para la solución de los mismos. Como se ha tratado en actividades anteriores, el análisis de la situación de salud es un proceso que permite caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población, incluyendo los problemas de salud y sus determinantes. Facilita también la identificación de necesidades y prioridades en salud, así como la identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud. Para lograr todo lo anterior, transita por las etapas de descripción, diagnóstico, análisis, priorización y acción. La etapa de acción o plan de acción es el periodo en que se definen las tareas que se deberán emprender para la solución de los problemas, los tiempos para su ejecución y los responsables de cada una. Es decir, es la etapa que permite, con la participación activa de la población y de otros sectores en la comunidad, plantear propósitos de cambio medibles sobre los problemas prioritarios de forma que se produzcan las motivaciones para el esbozo del cambio, diseñando actividades y tareas que contribuyan al mismo. Por tanto, la elaboración del plan de acción como parte del análisis de la situación de salud es uno de los momentos más importantes donde se articulan las actividades y tareas que deben tener presente las acciones de promoción de salud, prevención de riesgos, enfermedades y otros daños a la salud, curación y rehabilitación que solucionarán o variarán los problemas y necesidades detectadas y priorizadas, mediante la identificación y asignación de los recursos necesarios para ello, siendo el resultado un instrumento de referencia que guiará el desarrollo de las acciones de salud, es decir, el plan de ejecución. Es necesario puntualizar que una vez resuelto un problema, se regresa al punto inicial del análisis de la situación de salud, que es la nueva identificación de otro problema. Dentro de los componentes necesarios para la elaboración del plan de acción se encuentran los objetivos que se deseen alcanzar, las actividades que se deben desarrollar, los recursos necesarios, los ejecutores y responsables de las actividades o tareas, el sistema de evaluación a emplear y el cronograma. En relación a los objetivos, estos son conceptos que expresan opiniones de lo que se desea lograr para cumplir metas y resolver necesidades o problemas de la población. Ellos deben reunir los requisitos siguientes: ser aceptables, concretos, comprensibles, comprometedores, factibles, flexibles, motivadores, pertinentes y medibles. En su formulación deben incluir elementos de cantidad, es decir, cuánto se desea modificar, así como elementos de calidad, tiempo y lugar, teniendo en cuenta lo que se pretende alcanzar. Hay que tener en cuenta que cada problema identificado se corresponde con un objetivo. Ejemplificaremos lo comentado. La comunidad del consultorio médico La Conchita se propuso elevar en un 90% el conocimiento en los adolescentes sobre el peligro que representa la drogadicción para la salud. Esta meta puede alcanzarse en un tiempo de 5 o más años. Sin embargo,
el objetivo a partir de esa meta sería lograr, al concluir un año, haber aumentado hasta un 30% la proporción de adolescentes residentes en la comunidad del consultorio médico La Conchita que conozcan al menos 5 efectos nocivos de la drogadicción sobre la salud. Otro de los componentes del plan de acción son los planteamientos de tareas o actividades concretas, las que se diseñan para dar cumplimiento a los objetivos. Ellas se confeccionarán de forma tal que contribuyan al cambio, con la participación activa de la población y de otros sectores en la comunidad. Se debe precisar además los recursos humanos, materiales y financieros disponibles a ese nivel, y en su desarrollo el plan deberá contar con el conocimiento, la participación y la aprobación de los responsables de su ejecución. El establecimiento de los indicadores de evaluación que permitan evaluar el plan de acción es otro de los componentes del mismo. Por tanto, las actividades y tareas, como el propio cambio, deben ser medibles. El diseño del cronograma con límites temporales y la determinación de personas participantes y responsables de la ejecución de cada tarea es el último de los componentes. Ahora bien, como parte de la etapa o fase de análisis dentro de la situación de salud, se requiere realizar la exploración o búsqueda de alternativas de solución a los problemas identificados, y para ello se utiliza la matriz DOFA, también llamada FODA o DAFO, técnica que utiliza la lluvia de ideas dirigida al análisis de los campos de fuerzas internas y externas existentes dentro y fuera del sector respectivamente. De esta forma, la matriz DAFO permite considerar todas las variantes de combinación de estas fuerzas para diseñar diferentes alternativas para elaborar el plan de acción. Es decir, en una población objeto de estudio se realiza un análisis de las fortalezas y debilidades del sector salud como fuerzas internas, así como las oportunidades y las amenazas como fuerzas que actúan fuera de él. Posteriormente, se realizan combinaciones de las mismas y se elaboran alternativas que permitan influir en el logro del objetivo que se propone alcanzar en relación con el problema de salud identificado. Por tanto, el método de la matriz DOFA permite establecer las líneas de actuación futuras. Usted debe profundizar en él, revisando las técnicas de análisis para posibles soluciones de problemas, sección 2, Investigación en Salud, del libro de texto Fundamentos de Salud Pública 1, que aparece en el CD de la asignatura. En el análisis de la situación de salud, en la fase de ejecución del plan de acción, se deben aplicar en cada problema una de las técnicas para planear acciones, como son el esquema de PERT, el diagrama de flujo y el diagrama de Gantt. El esquema de PERT, o técnica de revisión y evaluación de proyectos, maneja de manera óptima procesos no repetitivos en los cuales se pueden estimar aproximadamente la duración y la fecha de terminación de las tareas. Mientras que el diagrama de flujo es la representación sencilla de una secuencia de operaciones y es útil para determinar cómo se desarrolla realmente un proceso, observando las relaciones existentes y las posibles causas de problemas potenciales. Por último, el diagrama de Gantt, la más utilizada de las técnicas para planear acciones. Fue creada por Henry Gantt en 1917 y consiste en confeccionar un cuadro con todas las actividades o tareas por orden de inicio, con los respectivos tiempos previstos para su realización e identificación de la actividad precedente, a partir del cual se calculan las fechas de inicio y finalización y se realiza una representación gráfica horizontal
del comienzo y duración de todas las tareas del proyecto. Se comienza con el qué. Significa lo que se quiere alcanzar en el periodo de un año o menos, es decir, los objetivos a corto plazo. ¿Quién o quiénes? En relación a los responsables de hacerlo cumplir y los participantes. ¿Cuándo? Refiriéndose a la fecha de cumplimiento. ¿Dónde? Al territorio, población, institución o grupo donde se realizará. ¿Cómo? Dado por el modo en que se realizará la acción o actividad, y el por qué, lo que permite expresar las razones, necesidad o importancia para eliminar el problema, aunque este elemento es opcional dentro de la técnica. De forma general, para la elaboración del plan de acción, el equipo de salud puede plantearse diferentes preguntas cuya respuesta facilitaría el proceso. La primera es ¿qué? Pues es importante saber qué se va a realizar, es decir, las diferentes tareas o actividades y en el orden en que se van a ejecutar para alcanzar el objetivo propuesto. ¿Para qué? Precisando el objetivo que se propone y qué resultados se espera obtener. ¿Cómo? Pues su respuesta define el método más adecuado a utilizar para lograr el resultado esperado. ¿Cuándo? Ya que así se establece el tiempo límite de cada tarea y la periodicidad de la misma en caso de existir. ¿A quién? Pues su respuesta reconoce el destinatario o receptor de la acción. Es muy importante tener en cuenta esto, ya sea para una acción de promoción como de curación. ¿Quién? Responde a dos aspectos. El primero será los ejecutores propios de la tarea y el segundo, el responsable de la misma. ¿Dónde? Considerándose el lugar donde se realizará la actividad, pudiendo ser más de uno. Y por último, ¿con qué? Lo cual muestra los recursos necesarios para ejecutar la tarea. Finalmente, las respuestas a estas preguntas las puede presentar en un cuadro o diagrama con varias columnas para anotar los diversos componentes de su plan de acción. Un ejemplo de lo anterior es el siguiente. Con la participación de la comunidad se identifica como problema la elevada incidencia de adolescentes drogadictos. El objetivo o propósito que se desea alcanzar es abandono de la adicción a la droga en un 20% de los adolescentes drogadictos en un año. Su indicador de evaluación es el registro mensual del número de adolescentes que abandonan la adicción a las drogas. El resultado esperado es que los adolescentes conozcan el daño biológico, psicológico y social que ocasionan las drogas. Disminuir el número de adolescentes adictos a las drogas y disminuir el riesgo atribuible a las drogas en este grupo de edad. Todo ello se realizará en la comunidad, en los hogares y el consultorio médico, concertándose el plazo para la solución de cada tarea en particular, los ejecutores, la población de la comunidad objeto de estudio, el médico, el psicólogo y la enfermera del consultorio, además de los estudiantes de ciencias médicas pertenecientes al mismo, y los responsables son el médico, la enfermera y el psicólogo del área de salud. Para lograr lo anterior, el método o estrategia de intervención debe ser grupal e individual. Las actividades o tareas a desarrollar son que
crear grupos de adolescentes en la comunidad, confeccionar y distribuir folletos a los adolescentes sobre la adicción y los efectos nocivos de la misma, así como brindar consulta semanal para los adictos en el consultorio, entre otras acciones integrales de salud. El indicador para evaluar las tareas planteadas estará dado por el funcionamiento del club de adolescentes y por ciento de asistencia, número de folletos confeccionados y distribuidos, número de consultas realizadas y personas adictas consultadas, entre otros indicadores que respondan a cada tarea propuesta. A manera de resumen, la utilización del plan de acción y el de ejecución como instrumento necesario e imprescindible para aplicar el plan de acción son los pasos más utilizados para eliminar las causas y dar solución a los problemas en grandes y pequeñas poblaciones. Sin embargo, en las poblaciones pequeñas, como son las pertenecientes a un consultorio médico, los objetivos deben caracterizarse por ser muy detallados y responder a un propósito previamente establecido, planteándose solo a medio plazo, es decir, de 3 a 5 años. Además, cada actividad prevista deberá tener su fecha de cumplimiento e identificación de su responsable, realizándosele monitoreo y evaluación de forma participativa, para que se mantenga la responsabilidad y la pertinencia, comparándose las modificaciones con las de los análisis de la situación de salud que le han precedido. Al finalizar, todo debe ser plasmado en un documento y presentado a la población, para que aporten ideas y soluciones a los problemas identificados. Asimismo, el plan deberá ser constantemente revisado y reelaborado acorde a las características y modificaciones de las poblaciones, las que variarán con la propia intervención. Es decir, se debe realizar de forma permanente vigilancia y evaluación de la situación de salud y el impacto de las intervenciones establecidas en el plan de acción. Al concluir la actividad orientadora de hoy, podemos afirmar que el plan de acción debe realizarse en conjunto con la comunidad, teniendo presente las alternativas de solución a los principales problemas identificados, utilizando diferentes técnicas en su elaboración. La solución o variación de los problemas y necesidades detectadas y priorizadas se facilitan a través del plan de acción, donde se identifican y asignan además los recursos necesarios, siendo el resultado un instrumento de referencia que guiará la ejecución de la acción. La determinación de los participantes y responsables de la ejecución de cada tarea, además del cronograma y los límites temporales, son componentes del plan de acción en el análisis de la situación de salud. En la elaboración del plan, las actividades y tareas deben tener presente las acciones de promoción de salud, prevención de riesgos, enfermedades y otros daños a la salud, curación y rehabilitación, diseñándose de forma tal que contribuyan al cambio, con la participación activa de la población y de otros sectores en la comunidad, siendo cada uno de ellos medibles. En la actividad orientadora de hoy, se trataron aspectos relacionados con la definición de plan de acción, sus componentes, métodos para seleccionar las alternativas de solución y técnicas para su elaboración. Con el estudio de este tema, concluyen los contenidos de la asignatura Análisis de la situación de salud.